Imagínate entrar al sistema correccional de las cárceles de Puerto Rico desde tus 11 años y tener probablemente la historia más difícil de vida que yo he escuchado en mi vida y superarte y terminar escribiendo, creo que son 7 libros. Esa es la historia básicamente de Aníbal Santana Merced, a quien tengo hoy de invitado. Él ha estado anteriormente en este podcast para su novela anterior, Presagio, pero este libro nuevo que él tiene, que se llama Tres Heridas, es su autobiografía. Así que hoy conocemos su historia desde las situaciones desafortunadas en las cuales él se crió, hasta la última vez que él entró preso a los 17 años y que es una historia bien difícil entre cárceles, moviéndose, guerra, gente tratando de matarlo dentro y fuera de la cárcel, mismos oficiales de corrección haciéndole la vida a cuadritos. Es una historia súper devastadora, súper interesante, por supuesto, y está disponible en su libro Tres Heridas, y me contó 1000 historias aquí en el podcast que se van a disfrutar un montón. Quiero darle gracias al corillo de los calzoncillos Grana por hacer este podcast una posibilidad. Si tú quieres apoyar este podcast, una manera de apoyarlo indirectamente es comprando productos que nos auspician a nosotros. Así que entra ahora y, by the way, yo conozco a mucha gente y casi todos ustedes tienen rotitos en los calzoncillos, el elástico separadito. Es hora de comprar calzoncillos nuevos. Entra a granapr.com y capea tus calzoncillos nuevos. Granapr.com. Grana es una compañía netamente puertorriqueña, by the way. También quiero darle gracias al corillo de Aeronet, el internet que opera aquí en Gallimbo Studios, un internet súper robusto. Nosotros, para que tengan una idea, aquí ahora somos los más gamers aquí en Gallimbo Studios. Conectamos un montón de switches y jugamos todo, y no tenemos ningún problema con Aeronet. Otra cosa es estos podcasts que duran 1 hora, se suben en 3, 4, 5 minutos. Y yo creo que eso es una gran muestra de poderosidad gracias al corillo de Aeronet. Entra a aeronetpr.com para conocer cuáles son los packages que más te benefician para tu hogar o para tu negocio. Gracias al corillo de Phone Boutique and Coffee Shop. Síguelo en Instagram como phone_boutiques. Arreglan pantallas, puedes comprar celulares allí, arreglan iPads, computadoras, etcétera, etcétera. Phone_boutiques. Ahora sí, disfruten de este masacote. Señoras y señores, me complace anunciar nuevamente a este invitado que creo que la última vez que hablamos había quizás recién pasado el huracán, fue hace como 2 años, yo te diría. Esto es un gran héroe, esto es un gran autor, una persona que admiro un montón por las cosas que ha logrado, las cosas que ha vivido. Un fuerte aplauso a Aníbal Santana. ¿Qué es la que, Aníbal? ¿Todo bien? Todo bien, Chente, todo bien. Para mí, pues, honrado nuevamente de compartir aquí contigo en tu casa. Mira, tú sabes que te he tenido bien presente. Me leí, vamos a hablar un montón de tu novela, de tu autobiografía. Tres Correcto. Heridas, está muy buena, quiero hablar profundamente de eso. Pero en esta época de pandemia, te he tenido bien presente y quería hablar contigo. Porque, obviamente, para los que no te conocen, tú estuviste encerrado 30 y pico de años, desde Bueno, chamaquito, de los 13 años, est- algo así. estuve confinado desde los 11 años, pero estuve entrando y saliendo. Luego a los 17 entré y salí a mis 33 años. Así que en mi última condena estuve 15 años en la cárcel. Exacto. Y esa última condena, que empieza a los 17 años, con eso es que tú empiezas el libro, que quiero hablar de eso. Pero Correcto. en pandemia, dije, yo imagino que Aníbal, o sea, tú tienes un superpoder en contra de la pandemia. Por ejemplo, yo, los primeros 4 o 5 meses fueron bien difíciles, ¿sabes? La incertidumbre, estar encerrado. ¿Cómo, cómo a ti te ha atacado la pandemia, esta cuestión de estar encerrado? Pues mira, la verdad es, es gracioso, pero para mí pues no ha sido
tan difícil. La parte difícil es, ¿verdad?, no poder compartir con los seres queridos. Pero como yo pasé 15 años en la cárcel, estuve lejos también de mis seres queridos, pues para mí no ha sido ese golpe tan eh, rudo, tan fuerte, como lo sería para ti o para Ujú, cualquier ujú. otra persona que nunca haya pasado por una cárcel. Pero yo la paso pues leyendo, maximizando lo que son mis proyectos, mis trabajos. Así que le he sacado provecho porque acá entre tú y yo he aprendido hasta a invertir un poquito en la bolsa de valores, así que ¡Oh, wow! le he sacado provecho a la pandemia también. Mira, para mi sorpresa, al principio del libro, tú describes que en una etapa como transitoria tú estuviste en el Oso Blanco. Correcto. Déjame explicarle a la gente que quizás son muy jóvenes o las personas fuera de Puerto Rico. El Oso Blanco era, creo yo, ¿verdad?, la cárcel más grande de la isla. Yo pasaba, porque yo Correcto. vivía, yo para ir a mi casa, de mi casa a la escuela, yo tenía que pasar por ahí todos los días. Y era, ya la demolieron, eso no existe, pero era gigante. Y tenía como fama de ser bien difícil, bien temida, bien difícil estar adentro. ¿Qué nos puedes decir de El Oso Blanco? Pues mira, el Oso Blanco creo que fue, si no me equivoco, la segunda o la tercera cárcel que se creó en Puerto Rico para los años, creo que fue para los 60 o 70, cuando estaba la guerra de los confinados, pues tuvieron que abrir esta nueva cárcel porque no había espacio en las otras cárceles en Puerto Rico, así que abren esto y la llaman el Oso Blanco. No recuerdo exactamente, ¿verdad?, por ¿Por qué es que qué? la llamaban así, pero definitivamente el Oso Blanco fue una de las cárceles más sonadas en nuestra historia, ya que ahí sucedieron innumerables cosas, entre ellos muchísimos asesinatos y muertes de confinados, confinados dentro del Oso Blanco, se batían a tiros entre ellos dentro de la misma cárcel. Así que sí tiene muchas historias el Oso Blanco. Yo era un nene para cuando, ¿verdad?, sonaba bien duro esa cárcel, pero en el 98, 99 estuve en esa cárcel porque me arrestan y doy un nombre falso. Yo era menor de edad, pero doy un nombre falso como que era adulto. En aquellos tiempos pues se me hacía fácil comprar licencias falsas y todas estas cosas y pues salía como si fuera un adulto. Así que ingreso al Oso Blanco con algunos compañeros también y estuvimos básicamente en el área de sumariados, en admisiones. Allí estuvimos varios días. Después también estuve en las Malvinas, que eran, ¿verdad?, parte del mismo Río Piedra o el Oso Blanco, y era la cárcel de máxima seguridad. Allí estuve muy poco tiempo, me movían mucho de cárcel y cárcel. Cuando tú estuviste en El Oso Blanco, en el libro tú cuentas que fue un arresto me imagino que son otros nombres los que utilizas, pero un tal Juancho, como quien dice, Correcto. los setió a ustedes y terminaron en una emboscada de policía y te arrestan a ti. Los nombres los voy a decir tal y como están en el Claro, libro. A ti, claro, a Carlito, a Bebé y al papá de Bebé, que no tenía nada que ver, pero vio el Cristian. salpa afuera, se metió y... ¿Cómo? Descríbeme bien cómo es que terminan arrestando y por qué al papá de Bebé en esa situación. Pues mira, dentro de mi vida delictiva hay pocas cosas, ¿verdad?, que lamento o que me dieron duro cuando aún yo siendo delincuente. Y una de ellas fue ver el arresto del papá de mi amigo, que no tenía nada que ver con la vida delictiva de su hijo e incluso con mi vida. O sea, a él yo lo llegué a ver bien pocas veces, él era el papá de mi amigo, pero él y yo no teníamos ninguna relación, más allá de yo ir a su casa, pasar a recoger a su hijo y nos íbamos. Él no tenía nada que ver en este mundo del crimen. Al contrario, él siempre se la pasaba peleando y fastidiando a su hijo porque no quería que su hijo se pasara conmigo. Pero este día, que fue ese último arresto, nosotros estábamos en una zona, ¿verdad?, de cerca de la casa, para ser más claro, cerca de la casa de mi amigo Bebé. Esto en Guaynabo. Eh, es en el área metropolitana, Ok, pero no Guaynabo, ya. literalmente no Guaynabo, pero sí fue en el área metropolitana.
Y recuerdo que ese día estábamos esperando un cargamento de armas que llegaban. Estábamos en guerra con mucha gente poderosa, así que necesitábamos mejores armas. Teníamos buenas, pero necesitábamos más. Y recuerdo que para esos tiempos, eh, un familiar mío se había virado y ahora estaba colaborando con las autoridades. Este familiar sabía que ese día llegaba este cargamento y yo pasé por alto, olvidé el detalle de que él sabía eso. Así que continué con lo normal y eh, coordinamos que en esa zona era que íbamos a recibir ese cargamento, pero era cerca de la casa de mi amigo. Recuerdo que mientras esperábamos, pues llega todo, pasa todo el revolú, llegan la policía, los policías a arrestarnos. Estoy saltando un poquito, pero es para Sí, llegar al sí, sí. papá. En el momento en que arrestan a Bebé, arrestan a otro de mis muchachos que está en el libro Carlito. como Carlitos, y me arrestan a mí. En ese momento los policías básicamente le están dando una paliza a los muchachos, a mí, hay una balacera porque los otros muchachos que andaban conmigo pues lograron escapar ¿verdad? Batiéndose a tiros con la policía. Y en el medio de todo este revolú, el papá de Bebé sale ¡Qué porque ve que desastre! están dándole una paliza a su hijo. Así que él sale a defender a su hijo como cualquier padre lo haría. Y lo arrestan y lo vinculan a mi organización y lo fichan y lo presentan en todas las noticias y en todos los periódicos como uno más de los integrantes de mi organización. Para mí eso fue un golpe bien fuerte, bien difícil. Y si ese golpe para mí fue fuerte, ¿cuán más fue para él que no tenía nada que ver con el mundo del crimen? Bien al principio, y esto me encanta de tu libro, tú presentas unas fotocopias de unos artículos. A ti te decían Paito en la calle, era un hombre súper temido, se te describen como un gatillero, como un bichote, y ¿verdad? Dentro de la experiencia que yo tengo como lector, obviamente le da credibilidad a tu historia, pero tengo una pregunta y es, cuando tú eres, porque tú eras un mojón, tú eras un adolescente, cuando tú Correcto. ves esos artículos, siendo un adolescente títere que le gusta ser temido, ¿no sentías un poco de orgullo siendo un ignorante leyendo esos artículos como que mira, mira, puñeta, soy un hijo de puta, aquí está la evidencia? ¿Cómo tú te sentías de chamaquito cuando leías esos artículos en el periódico? Pues mira, cuando era delincuente, que estaba en ese mundo todavía, pues sí, eso te llena el ego y te llena porque le dice a tu gente, pero más allá le dice a tus enemigos, ese es un duro, ese es un loco con el cual no se puede meter nadie. Entonces, pues eso era una línea que no mucha gente estaba dispuesta a cruzar. Y pues cada vez que salía en los periódicos, mi propia gente, mis muchachos siempre, mira, brother, checate las noticias que están hablando de ti. Y nada, sí, eso llenaba a mi gente y a mí de euforia porque era para ver a alguien grande de ese mundo. Pero ahora ya con esta vida diferente y con este hombre nuevo que soy ahora, veo eso y me da pena, me da lástima, porque es saber cómo aquel niño que un día fui se destruyó de esa manera e incluso idolatraba lo que era la delincuencia y verme de esa forma. Pero ahora veo y veo, como tú dices, a ese mojón que botó su vida, que la tiró a la basura y que terminó en una cárcel. Eso está cabrón. Ven acá, yo imagino que esto es un tema difícil para ti, pero descríbenos tu hogar. ¿Dónde tú creciste? ¿Quiénes fueron tus papás o quiénes eran tus abuelos? Para que la gente tenga una idea de... Porque obviamente todo, yo estoy en el viaje de que todo en la vida es una reacción. Y tu Correcto. comportamiento no era otra cosa, quizá, ¿verdad? Que una reacción a las circunstancias en las que tú te criaste. Por favor, descríbenos esa vida de juventud en tu hogar. Sí, Chente, eso es así. Yo le llamo el efecto colateral. O sea, yo salgo de esta familia donde mi padre era un alcohólico sumamente maltratante. Todos los días estaba borracho, todos los días golpeaba a mi madre, a mis hermanos, a mí. Eh, Recuerdo que
yo vivía en el barrio Camarones de Guaynabo, en un sector, un pequeño sector conocido como La Apama. Así que yo me crié ahí y dentro de ese barrio, no sé, no había más de 70 casas posiblemente. Y te aseguro que la casa mía era la más horrible del barrio. Mi casa era la mitad en cemento, o mejor dicho, un cuarto en cemento, que era donde dormían mis padres. El resto de la casa era en madera, pero el baño, desde que yo tenía uso de razón, el baño siempre estuvo en construcción. El baño ni siquiera tenía techo. Recuerdo que había una manguera que la subían por la pared y la amarraban para que nos bañáramos con esa manguera. El inodoro se bajaba con cubos de agua. Las paredes, o sea, este baño tenía 3 paredes, así que había una pared que nunca se terminó, que las personas que pasaban al lado de mi casa veía cuando nos bañábamos porque el baño estaba abierto. Eh, Mi casa sin duda era la casa más pobre que había en el barrio. Mi familia, me atrevo a decir con toda certeza que éramos también los más pobres. Y tal vez éramos los más pobres por muchas razones, tal vez porque mi padre pues se bebía lo poco que ganaba en construcción, tal vez porque la ayuda del gobierno ayudaba, o sea, no era lo suficiente, porque éramos 11 hermanos criándonos en una casa donde, ¿verdad? Toda o la poca comida que llegaba, pues éramos 11 hermanos en pleno desarrollo, con hambre, con, con dolor en la barriga cada vez que nos acostábamos, porque pues muchas veces pasó así. Mi madre, mi madre siempre pues estuvo sufriendo los golpes de mi padre. Hubo un tiempo, ¿verdad?, en que mi madre y mi padre se separó. Luego sucede que mi madre se enamora de esta otra persona que tristemente es un adicto. Esta persona lleva a mi madre al vicio. Mi madre comienza a fumar a lo que le llaman por ahí el crack. Así que me la envició de una manera horrible. Eso fue otro golpe muy, muy duro en mi vida. ¿Qué más te puedo decir de mi So, familia? cuando tú empiezas a meterte en problemas serios con la ley, ¿habían conversaciones quizás con tu mamá y ella entendía lo que estaba pasando? ¿Y qué te decía? Pues mira, cuando ya yo me había ido de mi casa, que ya yo estaba, Tenías 11 años cuando tú te fuiste. sí, yo me fui a los 11 años, ya yo estaba sumergido en ese mundo. Por error cometemos un robo a un narcotraficante que le pone presión a mi cabeza, a la de mis muchachos. Y recuerdo que mi madre, aún con ese amor de madre, sabiendo que me van a matar, porque todo el mundo, pues, Se entera. visualizaba mi muerte. Todo el mundo decía, esto es una muerte seguro. Se metió con esa gente, este no dura mucho, no llega a los 18 con vida. Me decían todos, es un muerto caminando. Pero mi madre, cada vez que yo llegaba a mi casa, aún sufriendo eso, recuerdo que me tocaba la cintura, me levantaba la camisa y me decía, aquí yo no te quiero desarmado. Para estar llorando yo, que llores la madre de todos ellos. Y sí es triste que una madre te diga eso, pero es tu madre, no te quiere ver morir tampoco. Así que sí, así fue mi vida cuando niño. Y si no me equivoco, es que yo me leí esa parte hace tiempo, pero tú no hablas de una abuela que tú tuviste que tenía problemas de salud Sí. mental. De hecho, sí, la mayoría de la familia de mi papá, todos tenían problemas mentales. Mi abuela, los pocos recuerdos que tengo de ella era que caminaba por el barrio descalza, una bata sucia, yo diría la misma bata, 2, 3 semanas, posiblemente meses. Siempre se la pasaba con un cuchillo, matando moscas. Yo le digo moscas porque yo no veía otra cosa, pero siempre estaba como tirando puñaladas al aire, hablando sola. Eh, Mi abuelo, que era el esposo de ella, había sido, ¿verdad? Había estado también en la guerra y qué sé yo, pero siempre se la pasaba con un machete raspándolo por la carretera. Eh, los tíos o mis tíos, ¿verdad? Los hermanos de mi padre también tenían problemas mentales, todos eran alcohólicos, drogadictos, se la pasaban hablando solos, incluso a veces dormían en la carretera. Recuerdo que mi padre y uno de sus hermanos siempre se la pasaban peleando, llegaban Ah, sí, sí, borrachos sí. y se pasaban peleando con machete, con cuchillo. Mi padre llegó hasta el Al hospital. hospitalizado por puñaladas, ¿verdad? Que su hermano le daba, o mi padre al hermano. Así que yo siempre pensé que
que uno de los dos iba a terminar muerto en estas peleas familiares. Y cuando tú te crías, porque de nuevo, quiero contextualizar la situación de tu vida, como que tú, toda tu vida tú ves esto, ¿tú piensas que estos comportamientos son la norma? Pues O yo tú ves a pienso, tus vecinos y dices, no, mi familia es extraña, esto no es la normal. pues mira, la verdad es que dentro de mi familia, pues eso era normal dentro de la familia, porque era lo que vivía todos los días. Pero sí, cuando veía a los vecinos, veía que en verdad mi familia tenía muchos problemas comparado con los vecinos. Una de las cosas que siempre me impactaba, aún siendo niño, todavía yo no había abandonado mi casa, y era que en el barrio mío vivían policías municipales, estatales e incluso guardias penales. Y ellos veían a mi padre dándole palizas a mi madre, o sea, en plena carretera frente a la casa. Y nunca, yo no recuerdo a ninguno haber intervenido en mi casa. Y eso es bien triste porque tú dices, ok, y esta es la policía, eso es lo que hacen. Entonces, pues no hacen nada. Y para mí, pues era más heroico ver a los delincuentes que generaban dinero, que vendían drogas, y que llevaban comida a su casa, que defendían a sus amigos, porque los policías nunca intervinieron en mi casa para defender a mi Wow. madre. Así que pues yo creo que eso es una de las cosas que también uno pone en Wow. una balanza cuando niño y dice, ¿para qué lado me voy? ¿Quién Quiero, defiende realmente? quiero recordarle a la gente que nos está escuchando, o las personas que nos están viendo, la historia de tu vida. Este es tu segundo libro, ¿verdad? La última vez que nos sentamos hablamos de Presagios, que también lo leí, me encantó. Un libro escrito de una manera bien particular. Pero en esta ocasión se trata de tu autobiografía. Se llama Tres heridas. Lo estoy apuntando para acá porque la cámara del estudio está para acá. Tres heridas. Y quiero exhortar al corillo que nos está viendo, escuchando, a comprarlo. Pueden comprarlo en la librería Casa Norberto, en la librería Norberto, en Amazon o en tu website anibalsantana.com. También te deberían de seguir, ¿verdad? En Aníbal Santana Merced. ¿Son tus redes sociales? Correcto, a nivel Santana Merced. Aníbal Santana Merced. Oye, Aníbal, yo te tengo una pregunta. Cuando tú entras cuando te mueven de una cárcel a otra, ¿hay algún elemento de actuación que tú tienes que entrar como que yo tengo que entrar como un hijo de puta aquí para que no me maten, para que no se aprovechen de mí? Quiero hablar también de los nietas y los 27, esa situación que te sucedió, pero cuando tú no tienes que montar un personaje para aparentar ser algo que uno no es, porque cualquier persona, hasta la persona más fuerte, hasta el títere más peligroso, tiene que sentir temor entrando en una cárcel nueva. Pues mira, para ser honesto contigo, sí, hay muchos confinados o muchos jóvenes, ¿verdad?, que Ujú. entran a la cárcel y se ponen esa careta, esa máscara de tipo malo, porque pues está el triste mito de que tienes que llegar a la cárcel como un hombre malo para que te respeten. No necesariamente es así, pero pues muchos creen que sí. En mi caso, pues yo era alguien notorio. La mayoría de los confinados me conocían, ya sea por los periódicos, por las noticias, o porque cuando delincuente, pues di cantazo, ¿verdad?, por muchos pueblos de nuestra isla. Así que era bastante reconocido. Y donde quiera que llegaba, pues todos sabían quién yo era. Claro, siempre me esperaron porque todos querían matarme. Así que sí tuve que defenderme mucho. Y en ese libro hay muchas cosas bien importantes y es cómo tuve que pelear, literalmente, cómo tuve que fajarme desde el día uno que llego a la cárcel hasta el último día para lograr salir con vida. Porque todos los enemigos que dejé en la libre comunidad ahora pagaban para que me asesinaran en la cárcel porque ellos no pudieron asesinarme en la libre comunidad. Así que tuve que luchar contra eso también dentro del sistema. Y en este libro verán no tan solo cómo conspiran en mi contra los confinados, sino también cómo conspiran funcionarios, ¿verdad?, del Departamento de Corrección también. Y los amigos que hace, hay una historia bien, digo, una historia cabrona, pero dentro de toda la maldad y todo el miedo hay una historia bonita con el negro G, que se llama, que es la situación que cuando tú entras, y yo
Excúsame si soy un ignorante, pero tengo entendido que siempre que uno entra a una cárcel, alguien del equipo de corrección te pregunta ¿a quién tú perteneces? ¿Ñeta o 27? Tú eras Correcto. ñeta y como querían matarte, te metieron con los 27 y ahí Eso es hiciste un correcto. amigo. Pero antes de ir a esa historia, explica a las personas que nos están escuchando qué es eso de los ñetas y qué es eso de los 27. Ok, mira, los ñetas, los 27, los 25, los 31, son diferentes grupos que viven, ¿verdad?, dentro de las cárceles de Puerto Rico. Son confinados que en los años 70 o 80 decidieron crear su propio grupo para defenderse entre ellos, Para ser una protegerse. familia, para protegerse. Sí, son una familia. Cada grupo es una familia diferente. Cada uno tiene sus propios ideales, tienen sus normas, tienen sus reglas dentro de la cárcel. Y cada persona que llega a la cárcel nueva, de nuevo ingreso, pues tiene que decidir con cuál de estos grupos se va a ir. En caso de que decidas por ninguno, pues entonces te toca pertenecer a los neutrales, que no pertenecen a ningún grupo, pero este es el peor. ¿Por qué? Porque cuando eres neutral, pues vas a ir a una cárcel donde están los chotas, los sátiros, los violadores, los abusadores, pues los policías que arrestan, los funcionarios del gobierno, porque ninguna de estas personas que acabo de nombrar ahora pueden vivir con ninguno de estos grupos que son los grupos regulares. Si tú eres policía y terminas confinado, no puedes pertenecer a ninguno de estos grupos. No puedes pertenecer a ninguno de los grupos. Ni chota. No, ni chota, ni violadores, Wow. ni abusadores Eso lo de sabía. mujeres o niños. O sea, ninguno pueden pertenecer a estos grupos. Hay un mito que yo siempre lo clarifico, porque muchas personas que no han estado nunca en una cárcel parten de la premisa de que el grupo 27 son los chotas, los sátiros, los violadores, Los insectos. los insectos. Ellos parten de esa premisa, y de la misma premisa partía yo antes de conocer al grupo. Pero O ese sea, no es el cuando caso. no, ese no es el caso. Cuando yo me crío, mi familia, los muchachos del barrio decían que eran nietas, así que yo me crío creyendo que yo soy nieta y diciendo que soy nieta, porque es la única filosofía que conocía. Los nietas no son abusadores, no son violadores, no son chotas, son una familia, se protegen. Bueno, Así que yo decía, pues, Aníbal, yo soy nieta, punto. te voy a contar algo. Cuando yo de chamaquito, recuerdo en varias instancias, si estaba con mi mamá o con mi papá no lo hacía, pero en varias instancias cuando íbamos guiando frente al oso blanco, hacíamos el símbolo de los ñetas. Claro. Y mirábamos, es una estupidez de niño. Porque yo no sé si esto es algo específico de la cultura boricua, pero yo me imagino que algo sucede culturalmente para los niños boricuas que miramos ser títere quizás como antes miraban a los vaqueros, como que eso está medio cool. Y me acuerdo guiar y como que, o sea, hacer el símbolo de los ñetas mirando a la cárcel, estupideces de niño. Así que similar a ti, y estoy seguro que en tu caso más aún por las circunstancias de tu hogar, tú sabías lo que era un ñeta de chamaquito. Y tú, la primera vez que caíste confinado, te identificaste con los ñetas. Claro, por la filosofía de que no eran chotas, no eran violadores, no eran sátiros, y pues yo estaba afín a esa filosofía porque yo no patrocinaba ninguna de estas cosas con las que supuestamente los ñetas, otra de las cosas de los ñetas que a mí me gustaba, y digo me gustaba, Ajá. porque mi perspectiva cambió una vez entré a la prisión como adulto, y era que supuestamente los ñetas no podían coger contratos de dinero para asesinar a ningún otro ñeta. Así que me encantaba esa filosofía de ellos. Cuando llego a la cárcel, pues digo que soy nieta. Y recuerdo que cuando llego a las máximas de Bayamón, a la 292, los oficiales correccionales que están allí me dan una paliza asquerosa y me preguntan a qué bando yo pertenezco, y yo les dije que era nieta. Y entonces ellos, en esos tiempos los nietas estaban en guerra con los 27, deciden enviarme al edificio de los 27. Uno de los oficiales le dice al sargento que por qué, que están en guerra, que no pueden mezclarnos. Y el sargento dijo, a ver si nos hacen el favor de matar a esta porquería. Esto es, o sea,
la intención de meterme allí era simplemente Matarte. matarme. Para mi sorpresa, cuando llego allí, había alguien de mi barrio, un amigo mío, y él me ve y me dice, Paito, ¿qué tú haces aquí? O sea, ¿con qué bando tú estás? Y yo le digo, pues yo soy nieta, pero los guardias me metieron para acá y yo no puedo hacer nada. ¿Por Y qué? me dijo, Explica por qué dijiste que eres nieta. ¿Por qué no mentiste y dijiste, no, yo soy de acá? claro, porque yo era un tipo bien leal a mis principios, yo creía totalmente en la lealtad. Y eso también era algo Es un crimen, mentir. que pagué caro. Sí, claro, en la cárcel también tú no puedes mentir porque todo se sabe. O sea, si tú dices allí que tú eres 27 simplemente para estar con los 27 allí, pero una vez te cambien y vuelves con los nietas, vas y dices que eres nieta allá, créeme, se van a enterar que estuviste con los 27 y que dijiste que eras 27 y la vas a pasar bien mal. Así que yo era bien leal a mis principios y decía, no, yo pues soy nieta. Punto. Si no me quieren aquí, que me saquen. Pero la cosa es que llega el negrito RA, que yo pues me había cruzado con él simplemente en instituciones juveniles, pero no éramos amigos. Él me había visto, yo lo había visto, hasta ahí. Cuando mi amigo Harry lo llama para explicarle mi caso, ahí es que yo lo conozco a él como tal. Y él le dijo a Harry, no, tranquilo, si Paito es tu amigo, es mi amigo, tus amigos son mis amigos, tus hermanos son mis hermanos, y mientras él esté aquí no le pasa nada. Recuerdo que me dijo, este es el gran Paito, el de los periódicos, el famoso Paito. Entonces, nada, este negro R.A. y yo nos hicimos bien amigos, bien pana. Él debía tener, yo tenía 17 años cuando me arrestaron, él debía tener no más de 19. Y él, en ese momento, él era el líder de todos los confinados, 27 jóvenes adultos en todas las cárceles de Puerto Rico. Y pues se hizo bien amigo mío. Recuerdo que a los pocos días yo descubro que una de las secciones del lado están los nietas. Esa es mi gente, mi grupo. Así que yo le digo a los muchachos, mira, yo voy a abogar con el guardia para que me lleven para allá porque yo soy nieta. Y entonces resulta que los nietas habían llamado al negrito Herrera y le estaban pagando a él o tratando de pagarle para que él me botara de la sección, para que me llevaran allá porque me estaban esperando para matarme. Y ¿Por recuerdo qué? que ese día, ¿Por qué? Porque alguien... ¿Por qué te querían matar los nietas? Si en efecto no había una regla que tú no puedes tener un contrato de un nieta contra otro nieta. pues para mí eso se convirtió en ese momento. Ahí fue donde cambió toda mi perspectiva de lo que supuestamente eran los nietas. Ahí es que yo descubro que la filosofía bien bonita que me habían pintado cuando niño no era real. Porque si no cobran por matar, entonces ¿por qué me quieren matar a mí? Si en esa sección no estaban mis enemigos estaban en la libre comunidad. Entonces, ¿por qué los nietas me querían matar? Y nada, la cosa es que recuerdo que el negrito Herrera, que me acababa de conocer allí, que se acababa de convertir en mi amigo allí, decidió declararle la guerra a los nietas en ese momento para no votarme a mí de la sección y le dijo, el que toque a Paito me tiene que matar a mí, a todos los 27 que hay aquí. O sea, ese día este negrito se convirtió para mí en más que un amigo, en un hermano. Yo no necesitaba al negrito para defenderme, yo era un guerrero, o por lo menos creía en mi ignorancia, en ese mundo de fantasía en el que yo vivía, que yo era un tipo suficientemente violento, con el coraje, con el corazón lleno de odio, lleno de maldad, y con la malicia para sobrevivir en ese mundo y enfrentar a todo el que fuese, sin necesitar al negrito real y a nadie. En ese momento yo dejé de decir que yo era nieta y decidí correr neutral. Y el negrito no quería, el negrito me decía, no, quédate conmigo, tú no puedes correr neutral. O sea, todo el mundo va a saber que tú no tienes ayuda de nadie. Y yo le dije que yo no necesito ayuda de nadie. Yo lo que necesito son 2 cuchillos y yo sobrevivo donde sea. Entonces, así yo me creía. Yo creía que yo era tan fuerte que podía enfrentar a un grupo o a muchos confinados.
Y en efecto, cuando lees este libro, no sé cuán lejos has llegado leyéndolo, pero cuando lo leas vas a ver todas las veces que tuve que enfrentarme, no a uno, a muchos confinados que intentaban matarme, pero yo en ese mundo en el cual yo era más guerrero que ellos, decidí enfrentarlos, aún sabiendo que me dirigía a una muerte segura. Yo imaginaría que, porque como va la historia y debido a que ya tú y yo hemos hablado anteriormente, yo entiendo que a ti lo que te salvó en gran medida fue la lectura. Pero el proceso o el afán o la fiebre por leer y escribir vino más adelante. Que cuando tú leas este libro, Corillo, es sorprendentemente detallado. Y cuando yo lo estaba leyendo no podía evitar pensar como que esto tiene que haber sido una terapia de toda esta historia y quizás como todo este odio por estas personas que quizás te traicionaron. Tiene que haber sido como bueno, una terapia. De momento sentiste paz al vomitar estas historias. ¿Cómo se sintió contar esta historia? Pues mira, gente, yo hoy día me siento tan libre, tan y tan libre. Y cuando digo libre, no me refiero solo a físicamente, sino espiritual, emocional, todo el contexto en su totalidad. Me siento tan libre que, que al igual que muchos de tus seguidores, cuando me miro al espejo, me pregunto, ¿realmente mi historia existió? ¿Realmente yo fui el delincuente que nombro alguna vez en mi vida? Y es que ya no me reconozco. Cuando me miro, ya no veo el odio, no veo el rencor, no veo la persona, el delincuente que un día fui. No me encuentro. Y es donde descubro que todo este proceso fue, wow, una transformación tan grande que me sanó completo por dentro. Y es por eso que soy tan diferente ahora, que cuando miro esa historia pasada, ubico dos personas totalmente diferentes. En la parte de atrás del libro hay una serie de artículos que han escrito a tu nombre desde que eras confinado, desde que empezaste a transformar tu vida. Hablas de tu hija, que quiero hablar de ella. Pero hay una parte que hablas, es que no me acuerdo bien, pero hablas como del lenguaje, que cuando tú empezaste a leer, cambiaste tu manera de hablar, ¿verdad? ¿Cómo? Correcto. Descríbeme eso. Porque tú Pues hablas, te lo digo, porque tú tienes una manera bien propia. Tú hablas de una manera bien propia. Tú reconoces eso, ¿verdad? sí, pero no siempre fue así. Ajá, cuéntanos. No siempre fue así. Recuerdo que, de hecho, me encuentro actualmente con algunas amistades que me dicen, wow, Aníbal, que yo no te veo porque es que tú no hablas cafre. Y yo, ¿qué es cafre? ¿Qué es hablar cafre? Explícame. Ah, pues que los muchachos del barrio, los del caserío hablan cafre. Y yo, no, es que no es que hablan cafre. Es que ellos eran igual que yo, no tenían educación, eran pobres en la educación. Entonces, pues no sé a lo que llaman cafre, pero realmente yo no sabía hablar. Yo era un burro. O sea, yo abandoné la escuela a los 11 años. Cuando llego a la cárcel, pues yo hablaba la jerga que hablaban todos los presos. Así que a veces me da gracia porque leo comentarios de que, tú no hablas como un preso. Ok, sí, es que decidí cambiar mi vida. Es que ya, si yo cambié, yo necesitaba cambiar por completo. ¿De qué vale salir y querer ser autor de libros, querer ser un profesional, pero quedarme con la jerga del delincuente, de los títeres, de la jerga que se habla en la calle? Pues entonces no hay mucha diferencia entre cambiar y seguir hablando igual. Ujú. Y decidí educarme. Recuerdo que leyendo, y esto es bien interesante, leyendo, yo comienzo a criticar los libros, porque yo pensaba que los libros estaban mal escritos. Wow. Es porque era mi forma de hablar. Yo decía aiga, estábamos, teníamos, corríamos, y todas estas cosas horribles. Y, y recuerdo que cuando yo leía los libros de diferentes autores, yo no encontraba mis palabras en los libros, las palabras que yo conocía.
Y yo decía, esto tiene que estar escrito en latín. Qué bruto el autor, qué bruto el autor. Sí, este autor no sabe escribir. Tiene buenas historias, pero escribe malísimo. Eso era lo que yo decía. Hasta que un día la curiosidad me disparó y decidí coger un diccionario. Y tomo un diccionario y comienzo a buscar mis palabras, no las de los libros, las mías. Y descubro que las mías no están en el diccionario en ninguna parte. Yo dije, wow, es que el problema entonces siempre fui yo. No eran los libros, el problema era mío. Y cuando descubro eso, pues decido que quiero aprender a hablar, que quiero aprender a escribir, que quiero educarme, que nunca iba a salir de la cárcel, que me iba a morir en la cárcel, pero que no iba a morir siendo un bruto, que al menos iba a aprender algo. Y comencé a escribir las palabras correctas y las palabras incorrectas. Cogí varias páginas, escribía las correctas en un lado, las incorrectas en el otro, las pegaba en las paredes. Pero eso es ilegal, tú no puedes pegar papeles en las paredes de la celda porque está prohibido. Entonces cada vez que venía un guardia o venían a hacer registro y veían mis paredes llenas de páginas, entraban, me hacían querellas y me quitaban todos los papeles, los botaban. Así que me tocaba otra vez escribir todo nuevamente y volverlas a pegar. Wow. Porque es que a mí no me molestaba que ellos se la llevaran. Yo sé Esa que fue tu escuela. Esa fue mi escuela. Así fue que aprendí a hablar correctamente, a educarme y a conocer que mis palabras no existían en el diccionario. Descríbeme cómo es el proceso de obtener un libro o escoger un libro estando encerrado. Pues mira, custodia mediana y mínima es un poco más simple, pero yo estuve 10 años en custodia máxima. Así que en custodia máxima no es simple, es bien difícil porque hay bien pocos libros, por lo menos en mis tiempos. Ya llevo casi 7 años libre, así que Dios permita que haya cambiado y que ahora sí hayan libros para todos los confinados. Pero en mis tiempos no habían tantos libros, así que posiblemente iba el bibliotecario o la bibliotecaria por cada sección. Entonces tenía un carrito parecido a los carritos de compra. Y ahí tenía, no sé, 10, 15 libros. Y entonces, pues pasaban, oye, al confinado, libro, ¿quién quiere leer hoy? Entonces tú firmabas y te daban un libro. Pero pues no había libro para todo el mundo. Vamos a ponerle que en una cárcel hayan 300 confinados, pero tienen 25 libros. Así que básicamente pues yo cogí un libro, con suerte, si lograba... muchos confinados leían. Digo, son 25 libros, pero era un lujo preciado por la mayoría de los confinados. Sí, okay. Sin duda, sí, hay muchos confinados que leían. Okay. Pero había veces que pues para tú tener un libro tenías que esperar una semana, 2 semanas, porque no todos los confinados leen rápido. Hay un confinado que posiblemente se tarde semanas leyendo, pero el problema es que tú tienes 24 horas para entregar cada libro. O sea, tú te lo prestan hoy, pero mañana vienen a recogerlo. Wow. Así que te vas a tardar una eternidad, porque si logras convencer al bibliotecario que mañana te traiga el mismo, porque no lo terminaste, y entonces otro confinado quiere leer ese. Wow. Entonces, es bien difícil, es bien sí, complicado. Que tú no podías, entrando, ¿verdad?, aquí en detalle, pero si tú leías, ponle 70 páginas en un día, no podías ponerle marcar la página porque tenías que acordarte. Porque a ver si dentro de una semana vuelve ese libro, yo estaba en la página 70. Correcto, sí, es bien triste, de verdad. ¿Y los leíste todos? ¿En esos 10 años leíste todos los que habían y quizás leíste uno más de una vez? Sí, llegué a leer los libros que habían allí. De hecho, llegué a leer más de uno una vez. Varias veces leí más de uno porque me gustaba leer, porque quería aprender, porque buscaba palabras nuevas y porque no había otra cosa que leer, era para entretenerte. Otra cosa que hacer. Así que quería alejarme de los problemas y leer me sacaba de ellos. ¿Y cuándo te diste cuenta, o no, antes de hacer esa pregunta, ¿qué descubriste que te disfrutabas más? ¿Las biografías, novelas, libros de texto? No sé cuál era el surtido de tipo de libro que había, pero ¿qué te disfrutabas más? ¿O qué libros específicamente con títulos te gozabas más?
Pues mira, me gustaban más las novelas. Para ser honesto, las novelas. O sea, me llamaban la atención mucho porque pues eran más largas y eran las que me daban historias bien interesantes. Dentro de la cárcel llegué a leer muchísimos libros, pero recuerdo que mi primer libro, lo comenté la vez anterior, fue El Alquimista. Ese Mm, libro a mí me encantó, ese libro me voló la cabeza porque me sacó de la cárcel. O sea, literalmente yo comencé a leer y yo no me sentía en la cárcel. Y ahí fue que yo dije, wow, si es que leer no siento los portones, no escucho nada, me siento libre. Y comencé a devorarme todo. De hecho, eh, cada libro que pasó por la cárcel que tenía que ver con Paulo Coelho, yo lo quería leer. A veces hasta le pagaba a los confinados para que me lo prestaran a mí cuando llegaba el turno. Eh, Me gustaba, leí varias novelas, mucho me gustaban, pues las del crimen me gustaban mucho. Recuerdo que uno de los últimos libros que llegué a leer de novelas, ¿verdad?, del crimen fue Rosario Tijera. Ese libro me encantó. O sea, es una historia colombiana, eh, brutal. O sea, y yo dije, wow, qué chévere. Y entonces yo, para ese tiempo, ya yo había comenzado a escribir. Y dije, wow, en Puerto Rico nadie ha escrito de la delincuencia en Puerto Rico. O sea, de realmente cómo se vive en la calle, cómo es que nuestros niños se pierden, porque un niño abandona su casa y termina con una pistola en las manos o vendiendo droga. ¿Cómo es que un nene termina en la cárcel o termina muerto? O sea, nadie había hablado de eso. Sí, hay periódicos y artículos que mencionan, ¿verdad?, los arrestos de estos notorios delincuentes o estos asesinatos que suceden. Pero la historia detrás de eso, nadie la había escrito. Yo dije, yo quiero escribirla. Yo al- voy a escribir la primera novela de narcoliteratura en Puerto Rico basada en hechos reales. Y fue así que nació Presagio. yo, déjame tratar de darle una vuelta a esta pregunta. Yo siempre pensé que rapear era fácil hasta que traté de rapear y me di cuenta, no, eso es complicado. Yo imagino que quizás tú tuviste un descubrimiento similar leyendo novelas y diciendo, yo puedo hacer algo, hasta que te sientas a activamente tratar de desarrollar una historia en formato largo. Tú tuviste ese descubrimiento de, diatre, espérate, esto es un monstruo complicado. ¿Cómo fue? Pues mira, yo te digo que a mí siempre me gustó escribir desde nene. Lo que pasa es que cuando niño tuve tantos problemas que no me desarrollé en eso. Me gustaba más el boxeo, soñaba con ir a la universidad. Pero recuerdo que yo le escribía poemas a la que era mi novia cuando niño y, y así me gustaba escribir. Cuando llego a la cárcel, que descubro realmente que me gusta escribir, yo primero comencé escribiendo reflexiones, poesía, hasta que yo dije, yo voy a escribir una novela, a ver qué pasa. Y recuerdo que cuando escribo mi primera novela, que es Presagio, pero en aquellos tiempos el título cambió varias veces. Uno de los primeros nombres que tuvo esa novela era Lander cegado por la ambición. Era como este personaje que había sido cegado por la ambición. Y recuerdo que yo se la di a leer a varios de los confinados que estaban allí y me decían, wow, Paito, esto está duro, esto está bestial. Esto, Wow. voy yo y hacían fila los muchachos para leerla entre ellos. Wow, Entonces yo tú digo, tenías wow, audiencia. si yo dije, si yo logré agarrar, ¿verdad?, a estos muchachos que no les interesa nada más que delinquir y hablar de bobería, y yo los amarré con mi libro, yo tengo el poder para ser un buen escritor. Y es así que nace mi gran pasión por querer continuar escribiendo. Presagio se consigue en anibalsantana.com. Sí, correcto. De hecho, soy autor de 6 libros. Este no es el segundo. Wow. Este es mi libro número 6. Wow, disculpa. Eh, no te preocupes, que es que hablamos solamente de presagio en la vez anterior. Pero sí, mi primer libro fue un libro de reflexiones y se titula Reflexiones tras las rejas. Ese fue mi primer libro. Presagio fue mi primera novela. Ok. Y esta básicamente es mi biografía. Esta es mi biografía, es mi bebé. Y en este libro, este es un libro mágico. Y cuando digo mágico,
es porque tiene el poder de mostrarte a ti y mostrarle a los lectores cómo realmente se vive en la cárcel, cómo viven los confinados, todo lo que yo tuve que pasar realmente para sobrevivir, para mantenerme vivo, para salir después de 15 años con vida. También te muestra la magia de cómo el amor logró cambiar ese odio, ese coraje, esa sed de venganza que yo tenía y logró transformar todo eso negativo en el hombre que soy ahora. Es un libro que sin duda cualquier padre que lo lea, y, y digo padre porque la mayoría de los muchachos que están en la calle son niños. Ujú. Así que la mayoría de los padres que lean este libro entenderán lo difícil que se las verán sus hijos si terminan siendo delincuentes. Lo difícil de verdad que es la vida del delincuente. Háblame por favor, de Yesenia, ya que estamos en el tema del amor y eso. ¿Quién era Ye- Yesenia? Yesenia era o fue el amor de mi vida. Esa niña sí, ella fue el amor de mi vida. Esa niña a mí me robó el aire desde que yo era un mocoso caminando por el barrio descalzo y sin camisa. Recuerdo que, imagínate si me robó a mí el aire cuando yo era un niño, que yo dentro de esa ignorancia de niños decía, Señor, por favor, que Yesenia sea mi novia, que algún día sea mi novia y que algún día llegue a ser la madre de mis hijos, decía yo. Y pues, no sé, parece que Dios siempre me escuchó, aunque yo creía que no. Y ella, hay una parte, si no me equivoco, que tú describes que ella es la hija, o espérate, ella es la suegra. Es que no me acuerdo bien, pero ella no es la hija de alguien de corrección. Ella es, ok, el padrastro de ella fue teniente en una de las cárceles, pero claro, para el tiempo de ingreso era sargento. Pero esto es Luego se convirtió real. en teniente. ¿Perdón? Esto fue real. Sí, sí, es Dios real. mío, qué chiquito es el mundo, me cago en 10. Sí, Entonces ella cae embarazada. sí, correcto. Ella cae embarazada en 1999. A mí me arrestan el 18 de junio del 1999 y mi hija nace el 3 de diciembre del 99, 6 meses después de que a mí me arrestaron. Qué tragedia. Entonces, ¿cómo tú asumes esa realidad de, diablo, yo no voy a poder ver a mi criatura crecer? Me voy a perder eso. Pues esos primeros años de mi vida en la cárcel fue bien difícil, y todo está plasmado en el libro y van a entender y van a ver todo lo que yo sufrí. Las personas creen que pues el tipo es un asesino, un delincuente, eso no siente ni padece, pero realmente hay padres y hay padres. Hay padres que no nacieron para ser padres, como hay madres que no nacieron para ser madres, pero yo nací para ser padre. Yo amo a los niños con mi vida, o sea, para mí un niño es lo más sagrado que puede existir en el mundo. Y cuando mi hija nació, me di con la realidad de que yo peleé tanto en contra del odio que yo sentía por mi padre, que yo decía que yo no quería ser como él, que yo jamás iba a lastimar a mis hijos el día que los tuviese, que nunca iba a lastimar a un niño. Y de momento termino yo en una cárcel, mi novia embarazada y mi hijo sufriendo, mi hija sufriendo, porque yo nunca iba a poder ser padre, porque yo no iba a estar para verla crecer, yo nunca la iba a llevar a la escuela, yo nunca iba a protegerla. Eso Déjame para recordarle a la gente, a ti te sentenciaron a 200, ¿a cuántos años? a 262 años. Y entre los cargos habían 2 asesinatos. Sí, habían 2 asesinatos, 12 tentativas de asesinato, 48 artículos a la ley de armas, 2 carjacking y un sinnúmero de robos domiciliarios. Ok, pues tú estás como que, wow, la cagué, nunca voy a poder ver los momentos bonitos ni los momentos tristes con mi hija. Y en algún momento, como que fuera de la lectura, hay momentos de alegría en la cárcel. Hay una parte,
antes de... yo creo que esto es antes de que te dieran la sentencia, pero tú hablas de que tú estás en una ventana y tú ves la cárcel de mujeres. Y que Sí. eso era lo más divertido y brutal y se hacían hasta señas. Sí, era, bueno, una de las mejores etapas que viví en la prisión fue esa. Esto fue en la cárcel Las Cucharas en Ponce, ya que yo era joven adulto y estaba en la cárcel, para aquel entonces le llamaban Los Controles, ahora le cambiaron el nombre, ahora tiene un número. No puedo decirte el número porque puedo equivocarme, Ok. porque eso cambió después que yo salí de la cárcel, así que no. Pero a la parte de atrás de esa cárcel donde yo estaba la cárcel de mujeres y era una distancia bien corta, o sea, literalmente yo sacaba la mano por la ventana y ellas me veían e incluso ellas se quitaban la ropa y bailaban desnudas y eso era para mí como wow, el paraíso, lo mejor que puede ver uno desde la prisión. Y sí, creo que fueron los mejores tiempos que pasé. De hecho, la zona donde yo estaba en ese momento, que queda más cerca, es el área de segregación. Cuando te castigan, pues vas a segregación a pagar los castigos. Así que yo me busqué muchos castigos voluntariamente con tal de llegar a, Wow, ok. con tal de llegar a segregación. Mira, háblame de... Porque obviamente tú entras en junio, ¿verdad? Del 99. Eso es correcto. Entonces, tú sales en el 2013. Sí, salí el 1 de octubre del 2013. So, me interesaría saber cómo fue ese choque cultural de, espérate, celulares, todo el mundo tiene computadoras, el internet es algo accesible para todo el mundo. ¿Cuán difícil fue adaptarte a esta nueva realidad súper tecnológica? Bueno, yo descubrí la tecnología. La primera vez que yo descubrí la tecnología fue cuando me arrestaron. Ah, wow, cuenta eso, lo de las huellas, cuenta eso. Sí, cuando a mí me arrestan, ahí fue que yo supe que la tecnología iba a cambiar la vida de muchos. Y es que en los años 70, 80, pues cuando a ti te arrestaban, te hacían las huellas dactilares con tinta y un papel, ¿verdad? O un cartón donde tú ponías tus huellas. Entonces eso lo enviaban a Estados Unidos a un laboratorio, no sé dónde. Y tardaba 3, 4 días en regresar. Y ahí era que sabían si tú eras la persona que ellos buscaban o no. Así que muchos, ¿verdad?, que lograron evadirse y convertirse en prófugos era por ese tiempo, ese lapso en lo que enviaban las huellas y regresaban. Entonces, pues yo estaba bien confiado en que yo salgo fiado. Ahí me arrestaron un viernes y entonces se pasó las 12 de la noche y pues después ya de las 12 no hay fianza, no puede salir nadie escarcelado hasta el lunes. Así que tenía que estar 3 días allí hasta el lunes para poder salir bajo fianza. Y en ese proceso yo tenía nombre falso. Y aunque algunos policías me reconocieron físicamente y sabían que era yo los ponía a dudar porque yo decía, no, ese no soy yo, ustedes están equivocados, yo no soy el hombre que ustedes buscan y ustedes tienen mi licencia, mi identificación, yo no soy el hombre que ustedes quieren. Y me dijeron, pues está bien, como no eres tú, pues te vamos a llevar a la comandancia, te sacamos las huellas digitales y fine. Eso, y No tú eres pensando, no son eres 3 tú. días. Yo me escapo Y de yo, aquí a 3 sí, días. sí, y yo, chacho, para cuando ellos se den cuenta que realmente soy yo, estoy prófugo otra vez, decía yo. Yo, pues vamos para allá. Y me llevan a la comandancia y me meten a una oficina. Llevo estas computadoras y todo nuevo, tecnología. Y yo, qué chévere es. Hasta bonitas se veían, vamos. Y yo, ok. Entonces, yo veo y me percato que cerca de una de las computadoras, hay como una lámina que tiene la silueta de una mano. Pero a mí jamás me pasó por la mente que eso era para las huellas digitales. Y un oficial después se acerca y me dice, ok, con que tú no eres Paito. Yo no conozco a esa persona. Y me dijo, no conoce a esa persona. Pues ponga su mano ahí. A ver si en efecto tú no sabes quién es Paito. Sí, de verdad fue horrible. Y al instante salió en la computadora que tú sí eras Paito. Yo puse la mano sobre esa lámina y automático salió mi nombre, el nombre de mi padre, todo mi récord criminal en la pantalla. Qué horrible. Ok. Esa historia, Corillo, está en el libro, altamente recomendado. Aníbal, cuentas con este espacio para todos tus proyectos. Soy fan tuyo.
Me encanta leerte. Sé que no hay muchas opciones, o sea, quizás es el morbo, pero yo me disfruto conocer esa ventana que tú has abierto de, ¿ves? Las historias que me contaste de los nietas, de los 27, cómo es estar adentro, mirar a la otra cárcel. Agradezco un montón tu tiempo. Les recuerdo al corillo que todos tus libros están disponibles en anibalsantana.com, pero si vives aquí en Puerto Rico, Casa Norberto o Librería Norberto en Río Piedras, ¿no? En Río Piedra, correcto. Y en Amazon. El libro nuevamente se llama Tres Heridas por Aníbal Santana. Y en las redes sociales, Aníbal Santana Merced. Aníbal, muchas gracias, brother. La pasé brutal. Gracias, Chente, a ti y gracias a todas las personas que se conectan también. Abrazo, papá. Cuídate. Gracias. Ahí lo tienen, suave, gorillo.